Bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a continuar, vamos a empezar con nuestra transmisión de cierre de Shabbat en nuestro siguiente estudio. Hoy nos toca el capítulo 6 del Evangelio de Juan, así es de que bueno, es un capítulo muy hermoso que nos habla en la enseñanza de Yeshua, nos dice acerca del pan, nos habla del pan, de la alimentación, de aspectos físicos, pero como siempre, ustedes saben, la enseñanza de Yeshua siempre toma aspectos físicos muy importantes y cotidianos de nuestras vidas para darnos la enseñanza que va a ser necesaria para nuestra vida eterna. Vamos a consagrar este tiempo con una oración, por favor. Gracias te damos, Papito, por este tiempo que nos permites estar sentados a tus pies, escuchándote, Señor, y porque nos estás alimentando con ese pan de vida, el pan eterno, Señor. Tu Torah bajo la doctrina de Yeshua. Gracias te damos, Padre eterno, por tus enseñanzas. Queremos aplicarlas a nuestras vidas, queremos obedecerlas porque te necesitamos, Padre. Te necesitamos en nuestra vida diaria, en nuestra alma, Señor, en nuestro espíritu. Te bendecimos, Padre eterno, y te pido que podamos nosotros tener tu espíritu, que despierta estos huesos secos de la casa de Israel para que podamos entender tus palabras, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, en capítulo 6, desde el versículo 1, bueno, antes recordemos que el capítulo anterior, el Señor habló acerca de enseñanzas importantísimas relacionadas con la vida eterna y sobre todo el tema del pan, acerca del maná, acerca de todas las cosas que Moisés escribió y en referencia a la esperanza del pueblo judío que descansaba en Moisés y en sus palabras, y sin embargo no creían en Yeshua. Entonces les dice el Señor, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y eso es justo lo que hemos estado comprobando a través de todo el estudio del Génesis, desde el capítulo 1 de Génesis, como es que efectivamente confirmamos cada vez que nosotros entendemos la Torá. Cada capítulo, cada versículo, cada pasaje de Génesis, estamos viendo la obra de Yeshua. Y efectivamente se cumplen en nosotros mismos estas palabras del Señor, en el momento que creemos a Moisés. Pero también entendimos en qué consiste creer. No es creer bajo el concepto más común o simple, o el concepto griego acerca de la idea de creer y con la mente o subjetivamente, sino en hechos prácticos, tangibles. La mentalidad de Yeshua, y que es la mentalidad de Dios, la forma en que Dios espera que nosotros respondamos acerca de creer en Él, es a través de nuestra vida, a través de nuestros actos prácticos diarios. Y sí, ya está la imagen. Sí. Y bueno, en el capítulo 6, Yeshua va a continuar con su enseñanza y en esta ocasión va a tocar un tema bien importante relacionado con el aspecto práctico que lo pone en contexto acerca del alimento como aquello que necesitamos, como aquello que representa toda nuestra necesidad material y que incluso puede ser, porque él mismo lo va a exponer de esa manera. Es impresionante cómo Yeshua nos va llevando para encontrarnos con una realidad que quizás nosotros mismos estemos viviendo y que no nos demos cuenta. Esto es lo más fascinante de la enseñanza de Yeshua, que te lleva poco a poco de la mano cuando de repente te pone de frente a tu realidad. Y quizás sea tu realidad, quizás no, pero si es tu realidad, entonces
por supuesto que te hace pensar. Te hace pensar, te detienes y comienzas a preguntarte realmente, te obliga, la propia escritura, las palabras de Yeshua mismas, te obligan a preguntarte acerca de que si realmente te encuentras en esta hipótesis de la que está hablando él, o quizás no. En fin, no nos toca a nadie juzgar a otros, sino a nosotros mismos. Por eso es él el que da la enseñanza, porque a través de su enseñanza hace juicio. Y antes del fin nos da una oportunidad, precisamente para que a través de este análisis y de esta quizás muchas veces reprensión que nos da el Señor a través de sus palabras, tengamos la oportunidad de rectificar. Y dice desde el versículo 1, después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces aquí a propósito se señalan las señales que hacía en los enfermos. Y ya vimos que sanaba a muchos enfermos, liberaba de demonios a mucha gente que estaba endemoniada, en fin, y hacía milagros importantísimos. Por ejemplo, a un paralítico que tenía 38 años de estar inválido, lo restauró en el momento de que emitió su palabra. Emitió su palabra y fue hecho como dijo. Esto es importantísimo entenderlo. De todo el contexto de una simple expresión de Yeshua nos remonta al Génesis, así de fácil. Verso 3. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y resulta interesante cómo es que aquí a propósito dice la Pascua, la identifica como la fiesta de los judíos. ¿Por qué resulta interesante? Bueno, porque la razón por la cual la Escritura lo asienta así es que para este tiempo, pues ya nada más estaba Judá. Entonces ningún otro pueblo en otra nación celebraba la Pascua más que el pueblo judío. Por esa razón. Pero hay que hacer la aclaración. No significa, porque esto ha causado mucha confusión. Y dicen, ya ves, es una fiesta de los judíos. Esa no es fiesta para nosotros, los cristianos, como dicen, ¿no? Bueno, eso es un error porque simplemente hay que atender al contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. En el tiempo en que se escribió el Evangelio de Juan, solamente el pueblo judío celebraba estas fiestas y aquellos que estaban siguiendo a Yeshua, incluso que se estaban convirtiendo ya, estaban entendiendo. Pero esa es la razón primera por la cual se describe que era la fiesta de los judíos. ¿Y qué es lo que hay que aclarar? Bueno, lo que hay que aclarar es que esta fiesta fue establecida, fue estatuida para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Así es de que no hay argumento que justifique que alguien diga que las fiestas del Eterno, las 7 fiestas anuales, solamente son para el pueblo judío. Claro que no. ¿Por qué? Porque todos aquellos que estamos regresando al Padre, estamos haciendo un pacto, y al hacer este pacto nos comprometemos al obedecer su instrucción. ¿Okay? Dice Éxodo 12 del 1 al 13, puedes leer por favor, Éxodo 12 del 1 al 13. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas, en los que han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana y lo quemaréis en el fuego. Hasta el verso 13. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ok, este mandamiento que se dio a Israel, aún se encontraba Israel en Egipto, en cautiverio. A partir de su salida de Egipto cambia el mandamiento y se confirma, o sea, cambia, pero no se anula, se confirma en Levítico. Ya en el libro de Levítico podemos ver en el capítulo 23 que una vez más ya se refiere el Señor acerca de fechas y formas, ¿no? Más adelante en el capítulo 12 que se dan detalles acerca de quienes en un momento pueden participar de la Pascua y quienes no, etcétera, etcétera. Pero ya en Levítico 23 igual se confirma toda esta ley con excepción de el tema de la sangre en los dinteles de las casas. ¿Por qué? Porque esta precisamente fue la liberación de Egipto. Esta sangre que ya lo vimos en el estudio de la Pascua hace un año, en el estudio de Pesaj, lo que representa la sangre de aquel cordero en relación directa con el Hijo de Dios, con el Cordero de Dios. Así es de que vemos en el libro de Levítico, capítulo 23, a partir del versículo 4, que está establecida la ley. Dice, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y continúa en la redacción de las fiestas. Y una peculiaridad de esta primera fiesta es que se encuentra unida con la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Precisamente porque el mandamiento para la Pascua tiene que ver con comer pan sin levadura, hierbas amargas. Así es de que esto es lo que hoy en día continúa vigente, el mandamiento como tal. Así es de que el texto que refiere el versículo 4 de Juan 6 acerca de la fiesta como la Pascua, la relaciona como la Pascua de los judíos, es solamente en el contexto histórico en el que ya se encontraba cuando fue escrito este evangelio. Es decir, ya las tribus no se encontraban, ya se habían dispersado por todo el mundo. Esa es la única razón, lo que no implica o que no impide, con mucha más razón, que nosotros celebremos la fiesta de la Pascua, y justo estamos a punto de celebrar la fiesta de la Pascua. Dice, estaba cerca la Pascua, igual que ahora en estos tiempos, está cerca la fiesta de la Pascua. Así es que esta enseñanza nos queda muy a propósito para este tiempo. Verso 5, cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Por qué le quiso probar Yeshua? Porque aquí comenzamos a ver cómo es que Yeshua inicia su enseñanza, tanto a sus discípulos como ahora a nosotros. ¿En qué contexto? En el contexto físico, material, acerca de la necesidad que tenían todas estas multitudes. El hambre, la necesidad de satisfacer su hambre, ¿no? Y entonces el Señor habla de este tema de la comida. ¿Cómo vamos a saciarlos? Y lo prueba el discípulo. Pero el discípulo obviamente no entiende, todavía no discierne este tema del aspecto espiritual y dice, bueno, pues tenemos este dinero, no alcanzaría a alimentar a tantos. Dice versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Claro. Entonces aquí estos 5 panes, simbólicamente, ¿qué podrían representar? La Torah. La Torah, los 5 libros de Moisés. Y los 2 pececillos. Las 2 casas de Israel, ok. Ahora bien, si tú vas a comprenderlo bajo ese simbolismo, entonces tienes que entender en qué sentido es que Yeshua va a comenzar a dar esta enseñanza acerca del alimento de todas estas multitudes. 5,000 tiene que ver simplemente con una multitud de gentes. Entonces, cuando tú piensas en multitud de gentes, en muchedumbre de gentes, de inmediato tu mente te lleva a Abraham, a la promesa que recibió Abraham. Génesis 17, del 4 al 7, dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, con H intermedia, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Aquí está la promesa dada a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías ver en un momento dado? Lo que pudo haber visto Yeshua al ver todas estas multitudes. El cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Esto representa este cumplimiento, todas estas muchedumbres de gentes. Ahora bien, estas muchedumbres de gentes estaban ahí porque era necesario que recibieran instrucción para ser sanadas, para ser alimentadas, tal y como lo hizo Yeshua al sentir compasión de ellas. El acto de satisfacción de hambre por parte de Yeshua, este acto de satisfacción que hizo Yeshua, de satisfacer el hambre de esas multitudes, representa entonces la instrucción, la Torah, darles la Torah, enseñarles la Torah, que recibirán para sanar sus almas. Ese es el alimento. Entonces aquí estamos viendo que realmente Yeshua va a comenzar a dar su enseñanza, pero utilizando un aspecto práctico para que lo entendamos en el aspecto espiritual. En ese sentido, y en este contexto, los 2 peces representan entonces sí a las 2 casas de Israel, ¿sí? Y a quienes se les estaría dando el alimento como pan de vida que vino del cielo. Y Yeshua mismo lo va a decir de esta manera. Entonces, verso 10 dice, entonces Yeshua dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Si tú te das cuenta, siempre hay detalles en la escritura como que de repente te preguntas, ¿y por qué hacen mención de este aspecto, ¿no? Por ejemplo, de la hierba, pues estaban en el campo, ok, pero dice, y había mucha hierba a propósito que ahí. Entonces, cuando tú te das cuenta de detalles así, tienes que pensar,
tienes que ponerte a pensar qué es lo que nos está diciendo, qué mensaje hay aquí. Y entonces Yeshua al pedirle, te vas a dar cuenta que Yeshua al pedirle a la gente que se recostara sobre la hierba y al haber tomado los panes y los peces, está representando una profecía que anunció Isaías acerca del contraste que representa la gloria del hombre respecto a la palabra de Dios. En contraste, la gloria del hombre como un aspecto físico, práctico, respecto a la palabra de Dios que es eterna, que permanece para siempre. Y el hecho de haberle dado el alimento a los discípulos, porque Él le dio el alimento a los discípulos, para que estos le dieran el alimento a las multitudes. Si tú te das cuenta, ahorita lo vamos a ver. Entonces esto está representando que en un momento va a poder representar un ministerio, ¿sí? El ministerio que los discípulos recibirían o estaban recibiendo para ir a predicar el mensaje al resto de las naciones. Tal como hoy se lleva a cabo, por ejemplo, a través de siervos, ¿sí? Siervos que reciben un llamado para llevar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Entonces las palabras del profeta Isaías fueron un mandamiento que recibió el profeta por parte del Señor para transmitirlo al pueblo como un síntoma, como un mensaje de consolación. Isaías 40, del 1 al 8. ¿Quieres leerlo, por favor? Isaías 40, del 1 al 8. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén, exactamente. Si tú te das cuenta, haz de cuenta, imagínate esa muchedumbre de gentes en todo ese campo con mucha hierba recostada sobre el campo. Y recordando la profecía de Isaías, que dice que la gente es como la hierba. Impresionante, ¿no? Entonces Yeshua, en un momento dado, en este tiempo de su primera venida, como un tiempo de consolación para el pueblo, en el inicio de la restauración de todas las cosas, la restauración o la consolación para Sión, lleva a cabo este acto milagroso con estos panes y estos pececillos. Verso 11, regresamos ahí a Juan 6, verso 11. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, se saciaron, hasta que la gente se quedó saciada de su hambre física. ¿Okay? Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Otro detalle que dices tú, ¿por qué tuvo que haber escrito Juan que recogieron los pedazos que sobraron y cuánto sobró, ¿no? Bueno, pues no es accidente ni mucho menos, tiene todo el sentido.
recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, un detalle más, que obviamente al momento de leer, de estudiar tu Biblia, te obliga a reflexionar. Ok, estás viendo las multitudes prometidas a Abraham. ¿Dios cumplió la promesa a Abraham? Sí, por supuesto que sí. Así es que en el contexto profético de lo que representa el alimento de las multitudes, vemos que se hace una referencia especial a estas 12 cestas de alimento que sobró. O sea, fue el alimento que sobró, lo que no quisieron ya las multitudes, las cuales estaban llenas. Y si consideramos que toda la expresión de la Escritura tiene un sentido, entonces podríamos considerar primeramente que representan a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Como ya lo comentamos. Y que estas 12 cestas hayan estado llenas implica plenitud. Así es de que por un lado entonces ya estamos viendo una muchedumbre de gentes, pero de forma separada estamos viendo 12 cestas llenas, que representan a un grupo determinado, un remanente. Entonces son dos cosas distintas. Uno, las multitudes prometidas a Abraham, ¿sí? Y otras, la plenitud de las 12 tribus de Israel. Ese es el remanente de toda esta muchedumbre de gentes. Son dos cosas que siempre tienes que tú aprender a discernir y a separar cuando tú leas la Escritura, para poder entender el contexto de lo que nos está queriendo decir la Escritura. Así es de que se está marcando una diferencia. Unas son las multitudes prometidas a Abraham y otras las 12 tribus de Israel, que están representadas ya en este momento por estas 12 cestas llenas, y dice que estaban llenas, es decir, lo que implica plenitud. No hay nadie absolutamente que se va a perder de los que le fueron prometidos, que le fueron entregados a Yeshua. Así es. Así es de que dice Mateo 8, del 11 al 13, y os digo que vendrán, y aquí vamos a ver cómo es que Yeshua confirma esta diferencia. Esta diferencia, Yeshua mismo la confirma, se la confirma a los judíos, al pueblo judío, se las dice él mismo. Dice, y os digo que vendrán muchos de oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice verso 13, entonces Yeshua dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fue cuando este centurión manifestó esta fe que no había visto en Israel el Señor. Entonces, lo que nos está diciendo Yeshua y lo que advirtió desde aquel entonces es que por un lado el Señor ya cumplió con su promesa con Abraham acerca de las multitudes, pero está advirtiéndole a todo el pueblo judío, a todos aquellos que estaban o pensaban que era una garantía por el hecho de ser judíos, que ya estaban en el reino, que ya tenían garantizado el reino, sentarse con Abraham. Les está diciendo el Señor, no es así. No es así. Una cosa es las multitudes prometidas a Abraham, y otra son esta plenitud de las 12 cestas que están representadas ahí. ¿Ok? Esta diferencia entre las multitudes y los que representan a las 12 tribus de Israel, Yeshua la confirmó. Así es de que la razón por la que
el Señor habla del alimento material y comienza a separar lo que representa el alimento que es para vida eterna. Más adelante el Señor va a comenzar a hablar en este sentido, pero ya más firmemente, para que podamos entender nosotros que muchos, incluso hoy en día, que dicen seguir a Yeshua, en realidad quizás hace mucho tiempo dejaron de seguirle. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque es muy probable que ni siquiera se estén dando cuenta que hace tiempo dejaron de seguirle. Por eso nosotros no hacemos juicio. Por eso es Él quien hace esta diferencia. Es Él quien determina y lo hace a través de su propia enseñanza. Regresemos a Juan 6:14. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿De cuál profeta están hablando? De aquel prometido, aquel profeta del que habló Moisés mismo. Profeta como yo se levantará el Señor de entre ustedes, en medio de ustedes. Dice verso 15: pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué significa esto? Pues Yeshua sabía que no era el momento de que le declararan rey. Por eso, cuando tú ves en el Evangelio que Yeshua viene en un pollino y la gente aclamaba: Hosana al Hijo de David, gloria a Dios en el cielo, etcétera, etcétera. Toda esta entrada triunfal en Jerusalén, ellos estaban dando hosanas, dando gloria a Dios por el Hijo de David, considerando quizás que ya se iba a establecer el reino, cumpliéndose la profecía del Mesías, hijo de David, pero no sería el momento. Por eso aquí vemos que Yeshua, en el momento en que entendió que si permanecía ahí, en ese momento lo iban a hacer rey, se retiró, porque no era el momento. Ni ese momento, ni el tiempo de su primera venida iba a ser el momento de que lo declararan rey. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Esa fue su función. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Aunque parezca raro, todo este capítulo está hablando como un acontecimiento previo a la Pascua. ¿Por qué? Porque Yeshua va a comenzar a dar su enseñanza tomando de contexto precisamente esto, que estaba cerca de la fiesta de la Pascua, y entonces lo que traía todo el pueblo judío acerca de la Pascua, Yeshua va a comenzar a aprovechar esto para dar esta enseñanza y hablar de su muerte y de resurrección. Pero lo habla en el tema, en el contexto de esta separación, de esta diferencia que nosotros tenemos que aprender a discernir. Es decir, el alimento material y el alimento espiritual, que muchas veces no se puede discernir a la primera. Hay que trabajar en eso, nosotros mismos. Esto va a implicar, te vas a dar cuenta al final del capítulo, que nos va a implicar la necesidad de hacer una introspección personal, cada uno de nosotros, acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe. Si realmente estamos entendiendo en todo su contexto cuando decimos que creemos en Yeshua, a título personal. Verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Yeshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar. Estaba caminando sobre el mar el Señor. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban.
Este evento lo hemos visto en otros evangelios que es análogo, tiene una analogía y se cita en otros evangelios, y nosotros ya lo entendimos como un tiempo en el que los discípulos que están siendo preparados por Yeshua a través de su enseñanza, están siendo advertidos de que iban a tener adversidad, iban a tener oposición. Estas olas que se levantaban con fuerza, que incluso llegó el momento en que estuvieron a punto de voltear la barca, representan, ¿qué es lo que representa el mar? Simbólicamente hablando, representa a las naciones del mundo. Y si el mar estaba alborotado, enfurecido, queriendo voltear la barca, y en la barca estaban estos que estaban llevando el evangelio, que estaban siendo preparados para llevar el evangelio, la forma en como lo entendemos es que siempre va a haber oposición a todo aquel que se levante para hablar la palabra de Dios, para llevar el evangelio, para dar el evangelio. De una o de otra forma, de donde sea, siempre va a haber oposición. A todos ellos, en aquel entonces, como hoy en día, Yeshua nos dice, no temas, yo aquí estoy. Así es de que siempre hay que tener confianza en el Señor. Cuando tú hables su palabra, su enseñanza, entonces confía en Él. A todos les va a decir el Señor, yo soy, no temáis. Así es de que estas palabras son un anuncio para que la gente tenga esta paz y no tenga temor de hablar la palabra de Dios. El temor que sintieron los discípulos representa el temor que todo siervo puede tener cuando viene esta adversidad. Y es normal, es un temor. ¿Por qué? Porque comienza a tener adversidad, comienza a tener problemas con la familia, quizás en el trabajo, de muchas maneras. Siempre hay problemas. Y siempre hay a quienes no les gusta que hables. Lo veíamos en la mañana, puede ser un aspecto de envidia, puede ser que es terrible, o puede ser simple, sencillamente, como dice la Escritura también, no necesariamente tienes lucha contra carne y sangre, quizás sean entes espirituales que influyen en las personas, para que de alguna manera te sean o intenten ser un impedimento para que tú hables su palabra. Así es de que no decaiga el ánimo. Todo lo contrario, el Señor siempre va a estar con nosotros. Verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Yeshua. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense la respuesta que dio el Señor. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A ver, si el Señor mismo los alimentó a todos, ¿cómo es que les dice esto? Tenemos que entenderlo, o sea, porque podría ser una contradicción, se puede pensar que es una contradicción, pero tiene todo el sentido. Si tiene todo el sentido, si ya comenzaste a entender desde los primeros versículos que comienza a dar una enseñanza en doble sentido, la enseñanza material y en la enseñanza espiritual, acerca de la necesidad material que Él está satisfaciendo en un momento dado. Sí, por supuesto que sí, pero eso no es la vida eterna. En el contexto de este capítulo,
El pan con que Yeshua sació a la muchedumbre de gente tiene que ver con la satisfacción de las cosas materiales. Como en aquel entonces, hoy igualmente las personas buscan a Yeshua porque sacia su necesidad. Es decir, mucha gente manifiesta seguir a Yeshua por cuanto que satisface ciertos aspectos de su vida que le hacen sentirse en paz. Por ejemplo, muchas personas se encuentran en iglesias, en congregaciones físicas o virtuales, como sea, se reúnen en Shabbat, acuden a las fiestas anuales, etcétera, etcétera. Como vamos a comentar que ya viene la fiesta de la Pascua. Y eso como tal, esas cosas, esos eventos, a muchas personas les satisface. Pues por supuesto que es agradable, es normal, nos satisface a todos. Sin embargo, cuando Yeshua dijo que le siguen porque comieron el pan, que el pan equivale a todas estas satisfacciones materiales de su fe, a todo esto que acabamos de mencionar, las fiestas, etcétera, a muchos les dice, me sigues, pero no por las señales. Es decir, no por lo que representa seguir al Mesías bajo su nombre, lo cual implica seguir su ejemplo en cuanto a sus atributos. Son dos cosas distintas que muchas veces podemos pasar por alto. De verdad podemos pasar por alto y ni cuenta nos vamos a dar. Y podemos seguir años así y no nos vamos a dar cuenta. Así es de que siempre hay un tiempo para darnos cuenta. Por ejemplo, haz de cuenta que Yeshua sigue haciendo esto mismo y al final te hace una pregunta. Al final te sigue diciendo lo mismo, o le sigue diciendo a mucha gente lo mismo. De cierto me sigues, porque no porque has visto las señales, sino porque te has saciado, comiste el pan y te saciaste. Es decir, has tenido una satisfacción. ¿Ok? ¿Qué tipo de satisfacción? Lo que acabamos de comentar. El hecho de que mucha gente se siente muy satisfecha con reunirse en congregaciones, cada Shabbat, por ejemplo, en los grupos. Y eso es muy padre, eso es muy bueno, es muy sano. De hecho, es bíblico. Por supuesto que sí. Pero muchas veces la gente se estaciona o se queda con el aspecto material. Cuando tú te reúnes con todos, estás en las fiestas, sí, son momentos, pero no es tu vida. Lo que está haciendo Yeshua aquí está diciéndole a la gente, se está separando. Me está siguiendo no por las señales, porque las señales representan al Mesías, todo su nombre, sino porque te saciaste del pan. Es decir, porque te sientes satisfecho con reunirte cada Shabbat con los amigos para guardar el día. Ya con eso está bien. Pero los actos particulares que hacen tu día a día, quizás no están siguiendo su nombre. Ejemplos muy cotidianos, muy prácticos que pueden darse diario. Sabes que tienes derecho a reclamar un porcentaje de mayor ganancia en algo, cualquier cosa, pero decides no reclamarlo si con eso obtienes paz. ¿Le sigues o lo dejas a Yeshua? ¿Con tu decisión le sigues o lo dejas? Otro ejemplo. Sabes que si pides más de lo que tienes derecho, puedes llegar a obtener más de lo que tienes en detrimento de tu prójimo. Dices tú, pues yo le tiro y qué tal si gano. O sea, ¿sí me explicó? Que va a ser en detrimento de tu prójimo, no importa, pero pues yo me lancé. Pero decides conformarte con lo que tienes, incluso al contrario, no solo eso, sino incluso decides dar más o servir
más. Con tu decisión le sigues o le dejas a Yeshua. Por ejemplo, sabes que tienes derecho, sabes que tienes muchos bienes materiales que requieren ser atendidos. Negocios, por ejemplo, negocios que requieren ser atendidos, incluso en el día de reposo. Pero decides desconectarte y guardar tu día, guardar el día de reposo y darle honra al Rey de todas las riquezas. ¿O no? Con tu decisión le sigues o le dejas. ¿Qué crees? Mucha gente le ha dejado y se siguen reuniendo, siguen teniendo esas satisfacciones materiales. El Señor no va a dejar de darle esa satisfacción material a la gente. Por supuesto que le va a dejar teniendo esa satisfacción material, pero ya le ha dejado. Y mucha gente no se ha dado cuenta. Qué terrible. Esto es a lo que se refirió Yeshua cuando les habló de las señales por las cuales muchos le dejarían por decidir no seguirle a Él, por hacer lo contrario, justo lo contrario a lo que Él haría. Así, aunque muchos aún sigan a su manera, guardando el Shabbat, yendo a las fiestas anuales, estando en sus congregaciones muy cómodos, sin embargo, le han dejado. Como se describe más adelante, que muchos que le seguirían, muchos que le estaban siguiendo, literalmente le dejaron. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en qué contexto precisamente Yeshua está hablando acerca de todos aquellos que le dejaron. Dice verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ya te diste cuenta? Le están preguntando, ya entendieron, ya empezaron a comprender, ya empezaron a entender. Y entonces le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Conforme lo vimos en el capítulo anterior, ¿qué significa entonces esto que dijo Yeshua? Esta respuesta de Yeshua. Bueno, que hagas lo que el Señor enseñó a que hiciéramos. No solamente creer acá, sino vivir, tomar decisiones. En los ejemplos que acabamos de poner así, muy simple, de una vida práctica, cotidiana, diaria de las personas, cada decisión de tu día a día, a ti te va a determinar, a ti te va a decir si crees o no en Él. Cuando de repente te das cuenta que eso no lo hubiera hecho Yeshua. Yeshua hubiera hecho lo contrario a lo que hiciste quizás. Entonces, ¿le crees o no le crees? Ok, ¿se vale que de repente nos equivoquemos? Claro que sí, pero si tú toda tu vida, de forma natural, siempre vas en contra de lo que hubiera decidido Yeshua, no crees en Él. Ya le dejaste. Has preferido mantener tu propia vida y no has cedido, no has bajado tu servicio. Se escucha muy fuerte acá. Entonces, lo que nosotros tendríamos que empezar a entender, pues es eso, esta gran diferencia. Pero la gran enseñanza que nosotros siempre hemos tenido es que tenemos que aplicarlo en nuestra vida propia. No, el peor error que podemos hacer, créanmelo, es estar pensando ahorita a ver en quién. ¿Quién no hace o quién está en este error? No, eso no te va a servir. No nos sirve para nada. Al contrario, nos perjudica, eso nos impide a nosotros, es como una barrera acá en nuestra mente para ver hacia nuestro propio interior. Esto enseñanzas para nosotros, cada quien, todas las enseñanzas de Yeshua. Y esto con mucha más razón. ¿Por qué?
porque se está refiriendo a necesidades prácticas, materiales. Verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos, fíjate. ¿Quién le está preguntando esto? Estos que le siguieron, estos que recibieron el alimento. ¿Qué obra haces? Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dicho en otras palabras, lo que está diciendo Yeshua es, yo soy lo que va a sustentar tu vida, la vida que permanece para vida eterna. El que a mí viene, es decir, el que acude a la enseñanza del Maestro, de Yeshua, a seguir su nombre, nunca tendrá hambre. ¿Por qué no va a tener hambre? Porque toda la necesidad que en un momento dado la persona pudiera tener acerca de su fe, va a ser saciada. ¿Cuántas veces tú me has comentado, por ejemplo, que de repente estábamos en alguna iglesia y decías, ¿eso es todo? Yo tengo necesidad de algo más, yo tengo hambre de la palabra de Dios. Bueno, de esa hambre está hablando el Señor. De esa hambre. Pero dices, entonces si vienes a Él no tendrás hambre jamás. Y el que en mí cree, es decir, el que entonces, si ya veniste a Él, entonces haces conforme Él enseñó, que es creer en Él, haces lo que Él haría en cada caso que tú te presentas, pues entonces no tendrás sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Aquí está la plenitud de las 12 cestas llenas de lo que sobró. Justo les pidió, recojan todo lo que sobró, el pan que sobró, porque no va a perder nada. Y estos 12 discípulos están representando a todos aquellos que hablan la palabra de Dios, que con un corazón sincero y fiel al Señor, hablan la palabra de Dios con toda la esperanza de que lleguen aquellas ovejas que están perdidas y descarriadas. Ese es el propósito. De esa manera el Señor está cumpliendo esta promesa, que ninguno se pierda. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Claro. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Aquí están los dos elementos. Ya lo conociste, ya veniste a Él, ahora cree en Él. Haz su voluntad, haz lo que te enseña a través de su palabra. Y entonces tendrás la vida eterna. Pero está hablando de la vida eterna, no de tu vida aquí, no de una vida física en el mundo. Por esa razón les dijo, acuéstense, para que a propósito viniera a la mente de todos estos la profecía de Isaías. Físicamente, como pueblo, somos como hierba.
este cuerpo se va a ir al polvo. Pero en lo que debemos estar ocupados es precisamente en nuestra salvación eterna. En eso debemos estar ocupados todo el tiempo. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? He descendido. Yeshua respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, si a ti no te trae el Padre, el Eterno, tu Creador, al creer en el Mesías, simple y sencillamente es voluntad del Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjate qué interesante cómo es que Yeshua lo expone. Dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo es esto? Que oyó al Padre. Yeshua les dijo a los judíos esto de acuerdo a la profecía de Isaías, porque hay otra profecía de Isaías de estas palabras que dijo en el contexto de que nadie puede venir a Yeshua si no le trae el Padre. Pues solo los que vienen a Yeshua, cuando el Padre les habla, implica que tú ya entendiste la Torah. Escuchaste la Torah, escuchaste los mandamientos, escuchaste los profetas, y entonces a través del conocimiento de la Torah y de los profetas es como, por supuesto, vienes a Yeshua. Pero porque el Padre a través de la Torah te ha hablado. A través de los profetas le habló al pueblo también. Así como dio sus mandamientos. Exactamente. Esa fue la voz de Dios. Exactamente, así es. ¿Y cuál es el propósito? Pues que aprendamos de Yeshua. Para que se cumpla entonces la profecía de Isaías. Isaías 54, del 1 al 13. ¿Quieres leerla, por favor? Isaías 54, del 1 al 13. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Hasta el verso 13. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita fatigada, con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo
y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Ok, hasta el versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Todo el contexto de hasta aquí tiene que ver con este tiempo de paz y regocijo que está prometiendo el Señor. Y es justo precisamente lo que conecta el momento en que todos estos o todos nosotros estamos viniendo a Yeshua, pero por voluntad del Padre. ¿Y cómo es que entendemos y comprendemos y le recibimos y venimos a Yeshua? Pues es precisamente a través de la Torah, entendiendo que toda la voluntad del Padre es justo lo que vino a cumplir Yeshua. Que no vino él mismo a establecer otro tipo de doctrina diferente, desechando todo lo que se habían enseñado a través de los profetas y de Moisés. No, para nada. Vino a confirmarlo, solo que vino a interpretarlo correctamente y así enseñarlo. Esto es lo importante que nosotros tenemos que aprender. Esa es la razón por la cual nosotros, si escuchamos al Padre, también venimos a Él, a Yeshua. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué dice, el que cree en mí tiene vida eterna? Precisamente porque creer en Él tiene que ver con hacer toda su enseñanza, vivir conforme a la enseñanza y la doctrina de Jesucristo. Todas las actitudes, todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día van haciendo esto, van conformando esta promesa. Entonces, ¿quién más que nosotros mismos podemos saber si realmente estamos creyendo en Él? ¿Sí? Para tener vida eterna. Eso es creer en Él para tener vida eterna. Yo soy el pan de vida, es decir, yo soy la satisfacción de lo que tú necesitas para tener vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y aquí viene el contraste. Okay. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí se empiezan a volver locos los judíos porque dicen, ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, si ya su mente estaba distorsionada o estaba aturdida, esto rompió todo lo que ellos en un momento dado, con todo lo que ellos traían de religión, todo lo que se les había enseñado. Una vez más, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya te estás dando cuenta que realmente no ha dejado de hablar de la Pascua, no ha dejado de hablar de Pesaj el Señor. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué fue lo que pasó aquí con estos judíos? Simplemente no entendieron. Les pasó exactamente lo mismo que Nicodemo, cuando Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre ya siendo grande puede volver a nacer del vientre de su madre? O sea, totalmente ilógico. Las expresiones de Yeshua simplemente no las entendían. ¿Por qué? Porque estaban teniendo una vida en la carne. Estaban cumpliendo
la ley de Moisés en la carne. Cumplir la ley de Moisés, la ley que es la ley de Dios, la ley dada a Moisés, que es la ley de Dios, la voluntad de Dios, implica más allá. Tú vas más allá. En los ejemplos que pusimos hace rato, por ejemplo, tú sabes que tienes derecho a algo, pero sabes que eso va a generar problemas si lo reclamas. Decides no reclamarlo. Estás yendo más allá. ¿Es algo en la vida práctica? Sí. Pero la decisión que estás tomando es en el espíritu, porque supera tu aspecto carnal, tu aspecto físico. Sigues viviendo aquí en el mundo, sí, pero no eres del mundo. Vives en el espíritu. De tal forma que comienzas a aprender a tomar decisiones de la más mínima hasta la más importante en el espíritu. Decisiones prácticas, cotidianas, diarias, pero decisiones en el espíritu. Estás empezando a vivir en el espíritu, como de lo que habló el apóstol Pablo. Pero hay quienes no pueden. Ellos viven en la carne aún. Es más fuerte aún su carne que su espíritu. Y esto es de cada quien, una vez más. Esto es un análisis muy personal de cada quien que tenemos que hacernos, a fin de que nosotros mismos seamos edificados por darnos cuenta que son las cosas en las que tenemos que mejorar. No porque alguien te diga, no porque alguien, no, sino porque el Señor, el Maestro, te lo está diciendo para bien tuyo. Así es de que vivamos en el Espíritu, decidamos en el Espíritu. Versículo 53 Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando dice no tenéis vida en vosotros, lo que viene a tu mente de inmediato es la profecía de Ezequiel 37, la resurrección de los huesos secos. Esta visión del profeta que ve cuando el Señor le dice profetiza sobre estos huesos secos, porque estos huesos secos son la casa de Israel. Profetiza y diles, y comienza a hablar el profeta, comienza a hablar la palabra de Dios y comienzan a tomar forma. Se unen hueso con hueso, toman carne y de repente ya es un ejército, pero están sin vida. Les dice el Señor, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Permaneces como aquel ejército, como aquellos que de la casa de Israel que estaban siendo ya tenían carne, ya estaban de pie, pero aún no tenían vida. No tenían espíritu, exactamente. ¿Por qué? Porque dijo, profetiza a los cuatro vientos y diles, profetiza sobre estos huesos. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos así? Como zombies, teniendo vida sin estar vivos. De ir de acá para allá, tomando nuestras decisiones, pero sin vida. Sin la vida de la que Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque no habíamos comido su carne y habíamos bebido su sangre, que es justo lo que nos da vida. Vida en el Espíritu. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Estás viendo cómo es que el Señor está haciendo una promesa acerca del tiempo de la resurrección de todos los muertos.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando Yeshua habló de comer su carne y beber su sangre, fue una referencia al motivo clímax de su ministerio. Es justo, precisamente, cuando está hablando de su muerte y resurrección. Desde el principio de este capítulo se refiere a la fiesta de la Pascua. Se hace una referencia a la fiesta de la Pascua y es el contexto en el que el Señor comienza a dar esta hermosa enseñanza. La Pascua que estaba a punto de celebrarse. Así que Yeshua usó el contexto de la fiesta que se avecinaba para anunciar el motivo más importante de la fiesta de la Pascua, es decir, el nuevo pacto, mediante su muerte y resurrección. Es justo a esto a lo que estamos llamados. Todo mundo, y no es una exclusión. El Señor pone las reglas, pero el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan y coman su carne y beban su sangre para vida eterna. Esa es la razón por la que dijo que el que coma su carne entonces, y beba su sangre tendría vida eterna y él le resucitaría en el día postrero. Ante la incomprensión total de las palabras de Yeshua por parte de los judíos, de este liderazgo judío, no entendían nada. Yeshua habló de la fiesta de Pesaj, la Pascua. Lucas 22, 19 y 20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así es que la próxima vez que participemos de la Pascua, que es próximamente, preguntémonos entonces si en verdad celebramos nuestra fiesta en el nombre de Yeshua, habiendo comprendido la gran importancia de lo que representó la cruz, a fin de no comer y beber sin discernir su cuerpo. Verso 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, es decir, no como conforme nuestros padres vivieron su fe, no así, porque murieron. Y efectivamente toda aquella generación que fue tan desobediente y rebelde murió, porque la generación que llegó a la tierra prometida ya no fueron los que salieron de Egipto, todos ellos murieron. Los que entraron a la tierra prometida fueron ya las descendencias. Esto es una referencia al tiempo de la comida que comieron nuestros padres que murieron en el desierto. Así es de que es importante entender que en Yeshua tenemos vida eterna, pero siempre y cuando entendamos que la forma de comer este pan, es decir, esta enseñanza, la forma en cómo comamos esta enseñanza, que no solamente se queda acá, sino llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu, y así vivamos. Dice, verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. O sea, ahí fue el punto en el que Yeshua los hizo tomar una decisión. Dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, ¿quién la puede oír?
¿Quién la puede oír? ¿Quién crees que la puede oír? Solo aquellos que han sido circuncidados de sus oídos, de su corazón y de sus oídos. Dijeron ahorita, ¿cómo que circuncidado de sus oídos? Sí, bueno, la Escritura habla de este tema. Y es precisamente Esteban, en su disertación ante el Sanedrín, cuando habla de este tema, que al final de su disertación les dice algo tremendo al liderazgo judío. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. A estos padres es a los que se refirió Yeshua, que murieron en el desierto. ¿Por qué? Precisamente por ser incircuncisos de oídos. Por no escuchar la palabra de Dios con discernimiento, con humildad, con sencillez de corazón. Sino duros de cerviz, como dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y comienza a hablarles duramente acerca de cómo fue que mataron a los profetas. Así también vosotros, dice, los que equivale a las palabras de Yeshua cuando dijo que vuestros padres comieron el maná y murieron. Más la circuncisión de oídos, la tiene aquí, aquel que ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, en su corazón, y por supuesto con toda la capacidad para oír con mansedumbre la palabra de Dios. Y entonces sí, así se ha edificado y fortalecido en su espíritu. ¿Ok? Verso 61. Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, fíjate qué importante. Fíjate qué importante. Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y fue justamente lo que sucedió después, ya que los discípulos lo vieron por última vez al Señor cuando ascendió al cielo. Cuando los ángeles les preguntaron, ¿qué ven? Este que acaba de subir regresará. Así es de que les hace esta pregunta. Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y aquí ya concluye y cierra, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Obviamente está hablando de la vida eterna. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Fíjate, esto significa entonces que muchos que pudiéramos considerar que hemos venido a Yeshua por el Padre, o que estamos viniendo a Yeshua, quizás no hemos sido traídos por el Padre. Así es de que habría que ver en qué sentido podríamos estar confirmando esto, suplicando al Padre, pidiéndole al Señor que nos traiga a Yeshua, conforme a su designio, conforme a su voluntad. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Es decir, entonces venir a Yeshua es un don que solo da el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí tomaron su decisión. Muchos de sus discípulos dijeron, no puedo vivir así. No puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar aquello, no puedo decidir seguir a Yeshua. Así de fácil. Ya no iban con él. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que hoy en día puede estar sucediendo lo mismo. Incluso no necesariamente que dejen de seguirle físicamente, sino en el espíritu, ya no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
Por la religión. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión cauteriza el sentido espiritual. ¿No te das cuenta? La religión es como si te pusieras un casco que te impide tener discernimiento espiritual. Entonces continúas haciendo lo que venías haciendo sin darte cuenta que ya no le estás siguiendo. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, estos 12 que escogió primero, ¿también queréis ir vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Yeshua le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Una vez más está advirtiendo que uno lo va a traicionar. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Yeshua porque entendieron que las razones por las cuales le seguían no tenían nada que ver con propósitos divinos en sus vidas, ¿ok? Sino por la satisfacción personal. Es decir, los propósitos divinos tienen que ver con las señales. Cuando les dijo el Señor, no me siguen por las señales, no me siguen por los propósitos divinos, sino por la satisfacción personal de cualquier asunto que no necesariamente implica el verdadero llamado de Dios. Si bien es cierto que, por supuesto, hay muchos que aún no comprenden que seguir a Yeshua es mucho más que una satisfacción de sus vidas y aspectos meramente materiales y personales, también es cierto que a ninguno de nosotros se nos ha dado la facultad o la autoridad para hacer juicio de las personas, a ninguno. Y la razón es tan simple como maravillosa. Solo Yeshua y el Padre son quienes conocen los corazones de las personas. Un atributo que solo le ha sido otorgado a los que no les ha sido otorgado a los que nos consideremos solo aprendices del Maestro. No podemos conocer el corazón de las personas. Podemos darnos cuenta de las actitudes, lo externo, pero realmente tú no sabes qué es lo que hay en el corazón de la persona. Y puede ser que cuando el Señor ve el corazón de la persona, ve algo que tú no ves, por supuesto. Por eso el amor del Señor por las multitudes. Y la razón por la que ni tú ni yo contamos con ese atributo sobrenatural es porque el Padre solo le dio esta facultad al Hijo. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que honremos al Hijo y amemos a nuestro prójimo, para que manifestemos en verdad que comemos su carne y bebemos su sangre, a fin de que alcancemos el galardón prometido, que es la vida eterna. ¿Ok? Vamos a orar, por favor. ¿Sí? Señor, bendito eres tu Padre eterno. Gracias te damos por esta enseñanza, mi Dios, para la fiesta de la Pascua, acerca de la fiesta de la Pascua, Señor. ¿Qué implica el comer tu carne y beber tu sangre, mi Dios? Mi Señor, llénanos de tu doctrina, llénanos de tu enseñanza, que eso es la carne y la sangre a la que nosotros podemos asirnos, Señor, para llevar nuestra vida recta delante de ti. Ayúdanos, Padre eterno, a obedecer tus mandamientos, a guardar tu ley. Padre, sabemos que la ley no nos salva, sino tú, Yeshua. Tú eres nuestro Salvador.
Pero la Torá es un medio, Padre, para conocerte y saber Así. tu voluntad. Es un medio de instrucción para educar a tu pueblo, para que ande en tus caminos, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Papito, porque queremos hacer tu voluntad y te necesitamos. No queremos ser como zombies vivientes, Señor, sin espíritu, muertos en vida, Padre. Ya estuvimos así, Señor, y ya no queremos vivir así, sino que queremos vivir bajo tu instrucción, Yeshua. Queremos comer del pan de vida, que eres tú, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Papito, por este pan de vida que nos has dado el día de hoy. Gracias porque nos has permitido reunirnos con nuestros hermanos, estar gozosos a pesar de todas las aflicciones que vive este mundo, Señor. Pero estamos confiados en ti, Padre, en que tu mano protectora nos guarda, nos cuida de todo mal, Señor, y que tú guardas a Israel, Amén. que es la niña de tus ojos, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre. Te entregamos en tus manos a todo tu pueblo Israel en todas partes del mundo que en estos momentos aún están celebrando el Shabbat, y aquellos que ya terminaron de celebrarlo, Señor, en Europa. Yo te pido que guardes a todo tu pueblo, Señor, que lo bendigas, mi Dios, que nos permitas ver tus maravillas, Señor, a través de estos tiempos de aflicción en todo el mundo. Permítenos ver tu poder, tu gloria, Señor, Sí, así Padre. como lo vio tu pueblo Israel antes de salir de Egipto, Padre. Sí, Señor. Te pedimos que nos dejes ver tus maravillas, tu gloria, pero no para quedarnos tendidos en el desierto muertos, no, Señor, sino para ser vivificados a través, Señor, de tu Espíritu. Gracias te damos, Papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.